Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a este espacio de buena lectura, así le llamamos y así intentamos que sea. Estamos leyendo hace ya 3 noches y esta será la cuarta, por lo tanto, un autor llamado José María Castillo. En uno de sus libros, tiene muchos libros, es un sacerdote, profesor de teología, teólogo, por lo tanto, español, de más de 90 años, y que a lo largo de su carrera, de su camino de seguimiento de Jesús y de la profundización de este gran misterio a estudio, muy fuertes, muy claras, y se encuentra en muchos de sus libros ya como la síntesis de su pensamiento de mucho tiempo, de mucha trascendencia, de mucho recorrido en el estudio, en la predicación, en la enseñanza. Entonces es muy valioso poder encontrar de este autor la síntesis, como el gran resumen, pudiéramos decir, de lo que él va descubriendo, de lo que va enseñando, a lo que lo va llevando su razonamiento, sobre todo su fe y su navegar, zambullirse en medio de los evangelios que toma como base principal para conocer y dar a conocer a Jesús. José María Castillo nos presenta entonces en este libro concreto que se llama La ética de Cristo, cuál es la propuesta concreta, perdón, la propuesta concreta de vida que hace Jesús. Y sobre todo estamos en la parte inicial del libro donde nos dice con mucha fuerza y con mucho argumento, no podemos conocer a Dios si no es a través de Jesús. Lo dice Jesús en el mismo Evangelio esto, pero él como escritor de este libro y de muchos otros, lo va a fundamentar y lo va a mostrar de una manera muy clara. No podemos pretender que conocemos a Dios si no es a través de Jesús, porque es trascendente Dios, no puede nuestra comprensión abarcarlo, pero sí podemos conocer algo de ese Dios que se hizo hombre, que es Jesús de Nazaret. En eso estamos recorriendo el capítulo 2 de este libro llamado La ética de Cristo, y ayer nos habíamos quedado en que lo más profundo de Dios, dice José María Castillo, no es su divinidad, sino su humanidad, que se haya hecho ser humano, que se haya metido en nuestra historia. Eso es lo profundo de Dios, es lo más profundo que podemos conocer. Y el misterio más grande de Dios para nosotros es que se haya hecho uno de nosotros. Entonces es por ahí por donde podemos conocerlo. Continúo entonces en esta noche de buena lectura de José María Castillo, La ética de Cristo. El punto de hoy es, con el que empiezo, Dios se hizo debilidad. Aún no hemos dicho lo más sorprendente. El misterio de Dios en Cristo se llama el misterio de la encarnación, porque según el Evangelio de Juan, la palabra, que es Dios, se hizo carne. ¿Qué es eso? La carne, según los escritos del Nuevo Testamento, es lo más débil de nuestra pobre condición de seres mortales. Por eso, Jesús pudo decir un día, el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. De donde resulta que si efectivamente es cierto que Dios se hizo carne, lo que en realidad ocurrió es que Dios se hizo debilidad. No tuvo bastante con hacerse humano, simplemente humano, sino que llegó hasta lo más débil de la condición humana. Tiene razón San Pablo cuando habla de la locura de Dios y de la debilidad de Dios en 1 Corintios 1:25. Locura y debilidad que se realizaron exactamente en la afrentosa muerte de Jesús crucificado. San Pablo sabía muy bien por qué esta manera de hablar parece locura y suena a escándalo, en 1 Corintios 1:23. De hecho, hay mucha gente que no soporta este lenguaje, porque esa manera de hablar de Dios
se ve como una falta de respeto y es posible que para algunos suene a blasfemia. ¿Por qué? Sin duda alguna es muy fuerte entre los humanos la seducción por lo divino. Y de rebote, para determinadas mentalidades es muy fuerte también el desprecio por lo humano. Esto es así, por más extraño que parezca. De las religiones nació en tiempos remotos esta manera de pensar. Y sabemos que los mitos religiosos han fomentado esta mentalidad. Al comienzo de la Biblia, en el mito del paraíso, se dice que la tentación satánica consistió en seducir con el deseo de ser como Dios. Génesis 3:5. Mientras que, por el contrario, el misterio de la encarnación nos dice que para traer salvación y esperanza al mundo, lo primero que Dios vio que tenía que hacer era humanizarse, hacerse hombre, de manera que no se aferró a su categoría de Dios, sino que al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, haciéndose como uno de tantos, dice Pablo en Filipenses 2 del 6 al 7. Seguramente, a estas alturas, no se ha pensado suficientemente en el cambio asombroso que eso representa. Me refiero a lo que ya he apuntado antes, nuestra manera de entender a Dios y de relacionarnos con Él. El Dios que se nos revela en Jesús no es ni el Dios temido y temible que aparece en numerosos textos tradicionales del Antiguo Testamento, ni el Dios absoluto y lejano, la divinidad celosa y perturbadora en la que creían los griegos. El Dios que se nos reveló en Jesús pulverizó y aniquiló nuestra desorientada seducción por lo divino, por todo lo grande y lo poderoso, por la fuerza y la grandeza, por el dominio y el saber sin límites. Dios aniquiló todo eso. Téngase en cuenta que esa pretendida seducción por lo divino no es ni significa atracción por la vida sobrenatural, de la que hablan los teólogos, ni tampoco es la seducción por parecernos al comportamiento entrañable bueno del Padre, tal como lo presenta Jesús en el Evangelio. La seducción por lo divino que padecemos los mortales es la perversa atracción por todo lo que nosotros le atribuimos a Dios. Atención, la seducción por lo divino, dice José María Castillo, es una perversa atracción por todo lo que nosotros le atribuimos a Dios. Nosotros decimos que Dios tiene ciertas cualidades y nos llaman esas cualidades. Pero eso nosotros decimos que Dios tiene esas cualidades y nos atrae eso. La atracción por el poder y la gloria, el dominio y la grandeza, el éxito y el triunfo, el saber, el tener todo lo que nosotros nos imaginamos que es propio de lo divino. Nos atrae eso. Cosa que nos sale hasta en el lenguaje de todos los días. Cuando triunfamos y tenemos éxitos, aseguramos que nos va divinamente. Cuando alcanzamos un puesto importante o dominamos a otros, decimos que eso es divino. Y es que hemos hecho una divinidad a la medida de nuestras apetencias más inconfesables. Hemos convertido lo divino en la percha donde colgamos esos instintos nuestros que normalmente se traducen en dolor y humillación para quienes no pueden decir que les va divinamente en la vida. Por eso, hasta nos parece ejemplar el amor divino, la caridad o ágape, mientras que la gente decente, la gente que puede ir por la calle con la cara bien alta, toma sus distancias frente al amor humano, la atracción y el cariño que brota espontáneamente entre las personas. Y no digamos
si de lo que se trata es de un auténtico enamoramiento, el amor que se menciona como eros. La caridad se practica con buena conciencia y hasta con ostentación. El amor, si es que se vive, se tiene o se hace, es cosa de las personas de buena familia. Lo llevan en secreto e incluso lo ocultan para no dañar la propia imagen entre la gente de bien. A fin de cuentas, amar es una debilidad humana. Y hay demasiada gente que no soporta debilidad alguna. El problema está en que por ahí comienza nuestra perdición. Me refiero a la perdición de los puritanos de siempre, los que vamos por la vida con la convicción inconsciente de que el medio cardinal de la salvación está en la pureza antes que en la justicia. Y así resulta que nos da asco de ver a dos personas que se besan con pasión en la vía pública, al tiempo que sentimos admiración por los sinvergüenzas que han trepado hasta los altos puestos y los pedestales que ofrece esta sociedad sobrecargada de mentiras y cinismo. Fuerte, ¿qué dice José María Castillo? Como le atribuimos a Dios ciertas cualidades y queremos nosotros porque nos sentimos llamados a lo divino, creyendo que es poder, gloria, fama, terminamos despreciando lo humano. La debilidad humana, una de las debilidades humanas es amar, entonces nos parece que todo lo que tenga que ver con el amor está mal y hay que esconderlo y hay que taparlo. Creemos que seremos más de acuerdo a la voluntad de Dios siendo una especie de pureza, un puritanismo, y no nos importa tanto la justicia. Admiramos a los que son por ahí hasta incluso cínicos y mentirosos, pero a los que se besan y se aman y van de la mano, los despreciamos. Eso es lo que está diciendo el autor de este libro. Y lo está poniendo justamente como crítica. Continúo. Fíjense el título que sigue. La religión se hizo fortaleza. El anterior era Dios se hizo debilidad. La religión se hizo fortaleza. El lado oscuro de las religiones está en que con frecuencia deshumanizan a la gente, sobre todo a determinadas personas que, por el motivo que sea, están más predispuestas a integrar en sus vidas el integrismo religioso, el fundamentalismo religioso y hasta es posible, en determinados casos, el fanatismo religioso. Esto es cierto hasta tal punto que la crisis del cristianismo en los últimos tiempos se explica porque, en buena medida, el movimiento que nació con Jesús de Nazaret y se reforzó con el Cristo de la fe se ha deshumanizado. Porque ni los hombres religiosos en general, ni los cristianos en concreto, creemos de verdad y tomamos en serio la humanidad de Dios. Siendo así que esto es una de las cosas más decisivas y más urgentes en este momento histórico que estamos viviendo. Si el potencial enorme de las religiones se pusiera al servicio de la humanización, en lugar de servir para deshumanizar a la gente, es seguro que la vida sería distinta y este mundo sería más habitable. Lo que pasa es que las religiones, incluido el cristianismo, seguirán deshumanizando a muchos de sus adeptos mientras sigan creyendo en dioses, entre comillas, que de una manera u otra entran en conflicto con lo humano, que todos llevamos inscrito en nuestra necesidad y en nuestra apetencia de ser felices y de gozar de la hermosura que Dios ha puesto en esta vida y en este mundo. Así nos ha hecho Dios. Deseamos ser felices y amamos este mundo. Y es evidente que Dios no puede entrar en contradicción consigo mismo. A cualquiera se le ocurre pensar que a Dios, si es Dios, no se le puede ocurrir poner en nosotros unas apetencias tan fuertes que luego Él mismo se encargara de obligarnos a renunciar a ellas. Si eso es así, ¿de qué Dios estamos hablando? Nos pone deseos, intenciones, apetencias y después las trunca. ¿De qué Dios estamos hablando? ¿De un sádico, de un tirano, de un monstruo? Y que nadie me venga echando mano a la ligera de las teorías sobre el pecado original.
Primero, porque hoy todo eso del pecado original está sometido a una profunda revisión teológica para ver de qué se trata, para ver si de una vez nos enteramos qué es y en qué consiste. Segundo, porque si tenemos que renunciar a nosotros mismos, porque nosotros tenemos la culpa de ser como somos, ¿quién me explica a mí la lógica de semejante argumento? ¿Cómo puedo yo ser culpable de ser como mi madre me dio a luz? El hecho es que la experiencia nos enseña que muchos hombres religiosos, a fuerza de observancias y renuncias, se vuelven duros de corazón. Porque se trata de observancias y renuncias que apuntan ahí mismo, al corazón. Y en lugar de hacerlo bondadoso, lo endurecen, lo secan o lo hacen indiferente a lo que pasa en la vida. Es exactamente lo que, según parece, les ocurrió al sacerdote y al levita de la parábola que contó Jesús del buen samaritano, Lucas 10, a partir del versículo 30. Como eran tan religiosos y tan observantes, pasaron de largo ante el dolor y la muerte que con tanta frecuencia se nos presenta en el camino de la vida. Seguramente tenía que ser así, y hoy lo sigue siendo, porque desde el momento en que Dios es infinitamente más que el hombre, Dios se antepone a todo lo humano, de forma que por causa de Dios se puede llegar a matar o a matarse, a sacrificar o sacrificarse, sin que de eso se siga felicidad y vida, sino todo lo contrario, sufrimiento y muerte. Atención al decir esto, estamos tocando el fondo insondable de tanta barbarie como hoy nos azota, sea o no sea con nombre de religión. A fin de cuentas, si nos atrevemos a poner por encima de lo humano cualquier creencia, cualquier filosofía, cualquier interés político o de otro orden, ya hemos enfilado el precipicio que nos lleva derecho a la barbarie. Eso sí, una barbarie disfrazada y maquillada de lo más sublime y santo que uno se pueda imaginar. Está metiéndose bien profundo, está tocando el hueso José María Castillo con estas palabras. Cuidado con religiones, la nuestra o cualquiera, que nos engañe, que nos flashee, como que hay que aspirar arriba a lo divino, alejándonos del mundo, de lo que pasa en la vida, porque Jesús hizo todo lo contrario, se metió acá, no hay que alejarse, como si fuera que tenemos que aspirar a lo sagrado, aparte de todo, y despreciar lo humano. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo humana. Leo el último título de esta noche, último punto, que se llama La ética de la humanización. Está claro que si Dios vio que para traer salvación y vida a este mundo se tuvo que humanizar, todo el que quiera aportar algo de luz y esperanza a esta tierra no tiene otro camino. Repito, si Dios vio que para traer salvación y vida a este mundo se tuvo que humanizar, todo el que quiera aportar algo de luz y esperanza en esta tierra no tiene otro camino. O sea, si nos deshumanizamos, vamos en contra de lo que Dios hizo. O la ética es ética de la humanización, o no es ética. No es ética que merezca nuestra atención, nuestro interés, ni nuestro respeto. Vista la cosa desde la luz que aporta el cristianismo, el camino de un comportamiento honrado y correcto está claro y bien trazado. El problema está en saber lo que se debe considerar como humano y lo que se ha de tener por inhumano. O dicho de otra manera, se trata de fijar con la precisión que sea posible lo que nos humaniza y lo que nos deshumaniza. No es fácil precisar esto, porque en buena medida es la cultura, cada cultura, la que se encarga de fijar los límites de lo humano o lo inhumano. No hablamos de usos y costumbres, ni hablamos de instituciones religiosas, políticas, culturales.
Todo eso, por muy importante que sea, se estructura y se organiza con criterios que son previos, los criterios que suministra la cultura. Y aquí es donde está el problema, porque hay culturas en las que se considera como humano que unas personas tengan más derechos que otras, o que tengan más dignidad que otras, y así sucesivamente. Es decir, hay culturas en las que no es un valor humano fundamental la igualdad de todos los seres humanos. Hablo de la igualdad en derechos y en deberes. Y lo que se dice de la igualdad se puede decir de cosas más básicas aún, sobre todo de la vida humana. Por eso la propuesta que a la vista de lo que fue la vida y la enseñanza de Jesús se hace en este libro es que la vida de los seres humanos plantea necesidades enteramente primarias y básicas, que son el criterio determinante de la ética que plantea y ofrece Jesús en su Evangelio. Tiene que haber una base de criterio en el que convengamos esto es la base para la vida humana, para sus necesidades, y esto no se toca. Hay cosas innegociables, la dignidad humana por lo menos, la vida. Bueno, de eso va a tratar lo que seguirá después del libro. La necesidad misma de vivir, la seguridad de la vida, la integridad de la vida, la defensa de la vida, la dignidad de toda persona viva, la igualdad de todos los humanos, el respeto que todos merecemos. Todo eso es tan básico, tan primario, tan fundamental, que a partir de ahí podremos empezar a construir y definir una ética que sea válida para quienes, desde la opción libre de la fe, quieran organizar su vida y su convivencia con los demás, sea de la cultura que sea. En última instancia, todo esto es así porque según es el Dios en el que se cree, así es la ética que de esa creencia se deduce. Depende qué imagen de Dios tengo, es la conducta que creeré que es buena. Si en el siglo XVIII la gente creía en un Dios tan insoportable que de semejante creencia se deducía la moral del miedo y del terror, es evidente que mientras no modifiquemos nuestra idea de Dios, no podremos organizar nuestros comportamientos de acuerdo con una moral que resulte distinta, razonable. Por otra parte, si este asunto se piensa despacio, pronto se da uno cuenta de que aquí tenemos todos una tarea urgente. Yo no me voy a poner a discutir aquí si es posible o no es posible organizar una ética sin teología, sin religión. Lo que me limito a preguntar es esto: si otra persona me ofende o daña mis intereses, ¿en virtud de qué principio tengo yo que ser bueno con esa persona y no puedo echar mano de la venganza? Si en mi intimidad más secreta hay alguna forma de creencia última, que es lo que le da sentido a mi vida, seguramente tendré un resorte al que agarrarme y que podrá movilizar mis decisiones para terminar siendo bueno con quien ha sido malo conmigo. Por eso, si yo no tengo creencia alguna, definitiva y última, ¿por qué tengo yo que perdonar al que me ha ofendido o me ha dañado? Pero entonces, si no somos capaces de perdonar y ser buenos con quien nos hace daño, ¿no terminaremos convirtiendo nuestra sociedad en una selva en la que acabará imponiéndose la ley del más fuerte? El problema está en que con demasiada frecuencia las creencias definitivas y últimas se revuelven contra nosotros y terminan destrozando las conciencias y la convivencia. Porque bien sabemos que tales creencias se erigen en principios absolutos que se anteponen al bien y a la vida misma de los seres humanos. La historia está repleta de ejemplos elocuentes en este sentido. Por eso necesitamos, con tanta urgencia, tener muy claro lo de la humanización de Dios. Una ética construida desde el Dios humanizado y vivida de acuerdo con ese Dios. Es la única ética que hoy se puede aceptar y que puede humanizar
a este mundo tan inhumano. Bueno, hasta aquí. Es mucho contenido, es un autor con contenido fuerte, denso, pero fundamentado. El Dios humanizado, de ahí tiene que salir nuestra ética, es decir, nuestra conducta se debe inspirar en Jesús de Nazaret. De ahí la importancia de conocer a Jesús de Nazaret y no tener ideas e imágenes que nos hemos inventado culturalmente o que nos han enseñado, pero que por ahí no responden a lo que los evangelios nos enseñan. Mirar a Jesús de Nazaret y descubrir ahí qué opciones, qué conducta, qué valores tuvo, porque esa es la línea de nuestra ética. Bueno, hasta acá José María Castillo. Vamos a leer algo más livianito en los próximos días y por ahí en algún momento volveremos a alguna otra cosa de este autor. Ojalá les haya gustado, no se hayan embarullado demasiado la cabeza y lo podamos disfrutar, volver a escuchar, volver a leer. Que descansen. Hice un poco más largo hoy para poder concluir el capítulo 2. Hasta mañana, buenas noches.